empezar. Estamos. Em, Antes de arrancar, iba a decir algo de lo último que... em, digamos que todas las aplicaciones tienen un ciclo de vida y yo siempre voy a querer extender las funcionalidades de mi aplicación, sea porque quiero que se venda más mi aplicación o porque claramente la gente va a tender digamos, a usar la aplicación que más que le dé las mejores funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conversor de videos que convierte, no sé, de MP4 a MOV, el día de mañana yo voy a querer extender ese comportamiento a que convierta de MP4 a otros formatos. Y bueno, es como que obviamente no hay que desarrollar de más, pero siempre el código tiene que estar preparado para ser extendido. Así que, bueno, vamos a arrancar. Cambié el meme del principio porque el del cuatri pasado era malísimo, nadie se rió. Y este tampoco, seguro. Pero bueno, quería hablar primero de algo que habló Fede, que es sobre los atributos de calidad de software. O sea, qué es lo que buscamos lograr en nuestros diseños y, digamos, por qué métricas se miden nuestros diseños, que son la modularidad, la reusabilidad, la extensibilidad y la mantenibilidad. La modularidad habla de una alta capacidad de intercambio de componentes, digamos que yo pueda, por ejemplo, tener un componente visual en mi aplicación que, digamos, que use un servicio de interfaz gráfica y yo lo pueda, digamos, así como desconectar. Sí. ¿Alguien levantó la mano? No, yo dije que se te estaba como robotizando el audio y te estaba pegando tirones, Ah, ¿y ahora me escuchan bien? creo. Bueno, cualquier cosa avísenme. A ver, Sí, sí, ahora sí. voy a cerrar algunas cosas. Sí, sí. Ahí está. Bueno, lo que decía, yo puedo tener una aplicación que tiene un componente, un módulo de vista, que es un servicio de interfaz gráfica, y o sea, tengo que poder intercambiarlo, idealmente por cualquier módulo de vista que use cualquier servicio, digamos. Puede ser un servicio de CLI, de Command Line Interface, y no tiene por qué, o sea, tiene que seguir andando normalmente la aplicación. Después, sobre la reusabilidad del código, uno de estos principios es el que vimos, es el de inversión de dependencias. O sea, si yo dependo de abstracciones, digamos, hace que mi código sea más flexible y que, por ejemplo, no sé, en el ejemplo del botón y el cliente de botón, yo poder usarlos en contextos muy distintos, como por ejemplo, si quiero modelar una lámpara, si quiero modelar cualquier cosa que tenga un botón. No sé, por ejemplo, mi termo tiene un botón. Después la extensibilidad, que bueno, tiene que ver con respetar el principio open closed, de poder extender el código sin modificar lo que había antes. Y la mantenibilidad, es decir, que sea no necesariamente poco complejo el código, pero que no sea extremadamente complejo, cosa que introducir cambios o, digamos, arreglar bugs o comportamiento indeseado sea muy difícil. Bueno, y entonces ya venía hablando un poco de esto, pero quería ver más o menos qué principios de diseño de los que estuvimos viendo ayudan a lograr estos atributos. Por ejemplo, para la modularidad, el principio de mínimo... ¿cómo era la traducción de esto? De mínimo compromiso sería... Sí, sí, ahí va, sí. Ayuda a la modularidad porque si yo tengo firmas, digamos, interfaces que exponen pocos métodos, ¿no? Solo los métodos esenciales, yo tendría que poder usar estas interfaces en contextos más variados, digamos, debería poder
intercambiar distintos objetos que implementan estas interfaces sin problema. Después el principio de separation of concerns también, por lo que, bueno, el mismo ejemplo que di al principio, de poder intercambiar algún módulo de vista por otro, o bueno, después vamos a ver un ejemplo de esto también. Y el de inversión de dependencias, bueno, sí, esto es más o menos lo que dije al principio, medio que me spoileé. A ver, para la reusabilidad, pensé en el de inversión de dependencias también, pues si los componentes dependen de interfaces y no de implementaciones concretas, claro, se pueden reutilizar en otras aplicaciones que usen distintos motores. Sí, bueno, me estoy repitiendo. A ver, funciones pequeñas, bien definidas. Está bien, sí, esto es más o menos también lo mismo. Acá se agrega, bueno, acá se vuelve a hablar de inversión de dependencias, pero me parece que ya quedó claro este tema de no depender de implementaciones concretas y poder, digamos, usar estas abstracciones en contextos distintos. Y el de Open Close, por ejemplo, es justo el principio que se basa en que el código sea extensible. Así que, bueno, me pareció acorde. Y bueno, después para la mantenibilidad, el de Separation of Concerns no sirve porque, digamos, si yo, por ejemplo, no tengo la vista, que no debería, si no tengo la vista mezclada con la lógica, ahí voy a poder, digamos, depurar más fácilmente, porque, digamos, si yo tengo la vista separada de la lógica, yo recibo de la lógica ciertos mensajes o cierta información que yo después voy a estar usando para mostrarla de alguna manera. Si yo llego a recibir esa información, o sea, si yo desde la vista veo que algo está raro, voy a poder decir, bueno, voy a ver cómo la estoy recibiendo, y digamos, eso no tiene nada que ver con cómo se está mostrando. Y el de Single Responsibility, también porque, bueno, si hay solo una razón de cambio, no tendría, digamos, que... bueno, claro, sí. O sea, los errores serían más específicos, digamos. Digamos, el espectro de errores que puede llegar a haber. Bueno, y después también repitiendo cosas que dijo Fede, qué características buscamos también, cuáles son las características de calidad de software. Esto creo que, bueno, lo paso rápido porque ya lo hablamos, pero la escalabilidad, digamos, cómo crece a lo largo del tiempo el diseño, la fragilidad, es decir, cómo se comporta ante casos no esperados, la rigidez, digamos, qué tan fácil es introducir cambios dentro del código, qué tan reutilizable es. Ah, y agregué uno que no sé si en cuatrimestres pasados había estado, que era la viscosidad, que era, o sea, dicho de manera fácil es, si es más fácil resolver el problema sin seguir el diseño que siguiéndolo. Eso es, digamos, no sé, haciendo el TP, si se ven obligados a usar un instance of, a lo mejor su diseño los acorraló y eso es como una buena señal de que tienen que replantear algunas cosas. Sí. Es excelente este término, porque es lo que nos pasa en general, que uno cuando hace las cosas bien o piensa que está haciendo las cosas bien, o sea, con la mejor de las intenciones, dice, voy a hacer este código que escala, pues escala en un sentido en general. Ahora, ¿qué pasa? El requisito siempre viene de otro lado. Entonces, dice, bueno, tengo que modificar muchas cosas porque es un requisito que yo no había pensado, listo. Entonces, mi diseño quizás escalaba para un sentido, pero tengo que hacer muchos cambios, listo. Para el siguiente requerimiento, de repente, que tengo que hacer muchos más cambios. Entonces, mi sistema que yo creía que escalaba no escaló. ¿Sí? Esto es como el diario del lunes, pero dicen tipo, che, si ya escalaba antes, ¿por qué tengo que hacer un montón de modificaciones con cada cambio? Justamente la idea era que no tener que hacerlo. Bueno, este es como el atributo. Exacto. Y, bueno, acá incluí también unas otras definiciones de cohesión. Es, digamos, qué tanto coincide el nombre de la clase con lo que hace, los estados que transita. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, una clase ave con método nadar, me suena más a una clase pato. Indica si una clase tiene una función bien definida dentro del sistema. Pero bueno, más allá de estos ejemplos, sí. Se está cortando un poco el audio. ¿Querés probar apagando la cámara? Quiero escuchar mejor.
Ah, dale, dale, dale. Deshabilitando acá quizás. Ahí va. Bueno, y bueno, siempre me gustó esta definición que da uno de los autores, o el único, o no sé cuántos, de Clean Code, uno de los libros de la bibliografía de la materia, que es que mientras más variables, refiriéndose a más atributos, ¿no?, de una clase, un método manipula, más cohesiva es. Entonces, una clase en la que cada atributo es usado por cada método es maximalmente cohesiva. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo puedo tener igual clases que tienen métodos que solo proveen atributos, que solo proveen información, y los puedo acceder con getters y setters, pero bueno, está bueno este concepto de que es como aprovechar lo más posible toda la información que tengo, todos los atributos que tengo. Después, otra definición para acoplamiento sería el grado en que los componentes dependen de otros, unos de otros. Y claro, cuando hay acoplamiento fuerte, lo vimos en el caso que se rompe el principio de inversión de dependencias, cuando por ejemplo yo dependo de una clase concreta y por ejemplo esa clase concreta a lo mejor tiene ciertos atributos que yo estoy accediendo, y a lo mejor rompo varios principios obteniendo un objeto de la otra clase y aplicando un método sobre ese objeto. Eso es, digamos, el ejemplo más claro, más fuerte de acoplamiento. Pero bueno, ahora vamos a algunos ejercicios. Esto era más que nada repaso. Y vamos con el primero. Tenemos una clase producto que tiene un método calcular precio, que dependiendo del tipo, bueno, ahí el comentario da una pista de que se agregan impuestos en base a qué producto es. Algo que pasa en todos los países. O en Argentina, no sé. ¿Cuál es el principal problema que se ve acá? El open close. El open close, ¿por qué? Porque si miramos más impuestos que habrá en Argentina, habrá que calcular, poner más if. Más impuestos. Bueno, claro, es verdad, porque tenés razón que el tipo de producto pasa a tener una relación con el impuesto. O sea, si no se agregara un impuesto, tenés razón que no variaría el precio. Y sí, por ejemplo, ahí agregué un tipo hogar, un tipo deportes, que también sí tendría que agregar más ramas de if. ¿Y cuál sería una solución para esto? ¿Qué podríamos plantear para Una clase tipo. una clase Y que tipo? claro, que sea electrónica o ropa. Y que suelen calcular precio, se llame a un calcular precio, pero de cada tipo. Claro. Sí, eso podría ser. También pienso que se podría hacer distintas clases hijas como producto de electrónica, producto de ropa, producto de hogar, que a lo mejor eso valdría la pena si producto de electrónica tuviera otros atributos como, no sé, especificaciones, que eso solo lo va a tener lo de electrónica. Bueno, la ropa también, pero a lo mejor la ropa puede tener otro atributo que sea material, composición, pero sí, está bien. Después, segundo ejemplo, ¿qué principios ven que se pueden llegar a romper acá? Las dependencias implícitas. En get carrito, get items, add y un ítem. ¿Por qué? Porque estás obteniendo los ítems y después a los ítems le estás usando el add en vez de. O sea, es A que llama a B que llama a C, ¿no? En este caso. Claro, pero ese es el de dependencias explícitas.
Capaz se me mezclaron los nombres. Claro. Sí, igual ahora que lo veo, el de dependencias explícitas no se estaría rompiendo porque yo uso el carrito y se lo paso al servicio web por parámetros. Digamos, estoy explicitando esa relación. Pero se rompe, o sea, lo que vos nombraste es otro principio. Ley de Demeter. Claro, claro, sí, estoy haciendo un llamado, digamos, y ¿cuál es el problema de estar rompiendo esto? Porque yo el problema que veo es que add es un método de list, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Si yo a lo mejor quiero guardar los ítems dentro del carrito de compras como en otra estructura, rompería lo demás, ¿no? ¿Qué sería lo correcto? Capaz que carrito que tenga un método agregar ítem. Claro, sí. Sí, además, o sea, no tiene. Acá el servicio web tiene que estar, digamos, sabiendo cómo es que almacena el carrito, ¿no? Cómo es que almacena los ítems. A ver, claro. Sí. Ah, bueno, sí, había puesto esta navaja suiza porque lo que acabo de decir es que se rompe el SRP, el de Single Responsibility. Porque el servicio web no tiene por qué saber cómo el carrito almacena los ítems. Después. Tipo, ¿ahí cuál sería más importante? ¿El de única responsabilidad o el de mínimo conocimiento? El de mínimo conocimiento es el más evidente, ¿no? Pero bueno, después, la verdad que mientras más problemas puedas identificar, mejor, ¿no? Más completa va a ser la respuesta. Acá identificamos este que es visible, identificamos que, por ejemplo, servicio web está dependiendo de clases concretas, que eso también a lo mejor está mal. Y después es la responsabilidad única que bueno, lo que dijimos de que no tiene por qué saber cómo los guarda. O sea, si no pones el de mínimo conocimiento y eso restaría puntos, yo creo, porque es el más evidente. Sí. Este sí es de parcial, es un poco complicado. Pero bueno, tenemos una clase de aplicador de descuento que aplica un cupón de descuento a una lista de artículos con un tope de descuento. Y bueno, hay una clase de cupón de descuento y una clase hija de cupón de descuento. No quiero decir mucho más, los dejo que lo lean y bueno, lo mismo. ¿Qué principio piensan que está violando esta implementación? Antes les nombraba lo que era que una clase fuera cohesiva. Que una clase, lo repito, que una clase sea cohesiva es que aproveche de la mejor manera o no deje ningún atributo sin usar por un método. Eso sería como el escenario ideal. A mí me llama mucho la atención capaz que la última línea, que esté chequeando con un string. Si no, tendría que tener directamente la membresía. Tipo calcular el descuento según la membresía. Pero creo que eso debe ser algo muy chico con lo que vos querés que veamos. Claro. Sí, sí, a ver, eso está bien porque es poco extensible, digamos.
porque los tipos de membresía pueden estar cambiando, actualizándose. De repente puedes tener, no sé, Silver, Gold, Platinum, y el día de mañana aparece un plan Black con otro sistema de descuentos. Por ese lado eso sería Open Close. Lo nombro porque es muy común y no es el principal principio que se está rompiendo acá. Capaz que el de inversión de dependencia, porque Eso, estamos dependiendo de detalles concretos cuando habría que depender de abstracciones. O sea, cupón descuento del cliente debería depender de abstracciones. Aparte le en- está haciendo un override a la función calcular descuento para Sí. para que Ahí, funcione con los clientes en vez de, no sé, poner algo intermedio que se encargue de validar eso. es que ahí no, ahí sería que rompa el del disco, pero estaría mal hecha la herencia, ¿o no? em, dijeron muchas cosas. Arranquemos por lo último. ¿Por qué? Porque cupón descuento cliente es, o sea, hereda de cupón descuento y lo sobrescribe. O sea, para mí rompería la del disco, como que está mal la herencia, no es correcto. Sí, eso está bien. Eso está bien. Ese es el principio que estaba esperando que dijeran. Eh, Fíjense que está cambiando el método de calcular descuento y no está usando el tope de descuento. Ni está usando el porcentaje de descuento, ¿no? Eso sería lo más preocupante. No está usando ni el atributo de su clase padre, ni está usando uno de los parámetros que recibe. Y además, yendo para arriba de todo, si yo quisiera aplicar un descuento sobre un cliente, por ejemplo, si fuera un cliente Platinum que se le aplica 3.000 pesos de descuento, imagínense que yo le paso un tope de descuento de 2.000 y aplico un descuento de 3.000. Ese comportamiento también estaría mal. Porque, digamos, estaría ignorando el tope de descuento y en ningún lugar eso está explícito que puede pasar. ¿Y cuál sería una forma de resolverlo? Creando una abstracción que se llame cupón. Ok, una abstracción que se llame cupón. ¿Y quién estaría Y implementando? nada, que haya un cupón de descuento y cupón cliente o Claro, sin cliente y cliente claro, que herede, digamos. sí, Se te dejó de compartir la pantalla. ahí está. Perdón. Sí, sí, eso está bien. Digamos, puede haber una interfaz cupón, una que sea implementada por cupón descuento y una interfaz... Sí, cupón descuento de cliente me parece un poco raro. Yo le diría cupón membresía, ¿no? Porque tiene en cuenta la membresía del cliente. Así que bien. Se ve, ¿no? Se ve, se escucha. Sí, sí, va, por lo menos yo sí. Bien. Profe, ¿podría repetir la solución? Eso. Sí. Lo que dijo el compañero de que existe una interfaz cupón, ¿no? Que sea implementada por cupón descuento y que cupón descuento cliente, en lugar de extender cupón descuento, que implemente la misma interfaz. Esa interfaz tendría como método calcular descuento. Sí, Pero
Pero entonces la interfaz de cupón descuento de cliente no usaría el tope de descuento tampoco. Eh, claro, sí, ahí hay otro problema que bueno, requeriría un poco más de retrabajo. Eh, sí, Por eso, porque no utilizaría ni los artículos ni el tope de descuento. claro. Sí, ahí se podría. Claro, pero estaremos cayendo en. Sí, no les voy a mentir, ahora no se me ocurre una solución así eh, robusta para ese problema. Pero claro, es verdad. Sí, no había nombrado que tampoco se usan los artículos. Igual, No, ¿cuál sería el problema? Porque vos podés tener esa clase que tenemos ahora que calcule descuentos por artículos y con un tope de descuento para un cliente que no tenga una membresía y después que tengas otra implementación que tenga, por ejemplo, un descuento fijo dependiendo de la membresía Sí, 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 y sí, no acá. tenga en cuenta los otros parámetros. Sí, sí es una solución. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Acá como que le falta un poquito más de código, ¿no? Como para dar algo súper robusto. Mientras se den cuenta justamente que el cupón de descuento de cliente no es un cupón de descuento, al menos como está planteado ahí, o cupón de descuento está mal, debería llamarse, no sé, cupón o descuento artículos, o sea, renombrar cupón de descuento por descuento artículos y que el otro te quede cliente y tener un cupón genérico que sea, no sé, calcular descuento y le pases todos los atributos y cada uno usa los interesa, que tampoco está del todo bien. Pueden pasar una clase extra, digo, lo podemos hacer más robusto. Lo importante acá era que se den cuenta justamente eso, que cupón de descuento, descuento al cliente no es un cupón de descuento, y bueno, a ver qué podemos hacer para mejorar esto, sin romper otro en el medio. Claro. Sí, sí, además, sumado a eso, calcular descuento para el descuento de membresía de cliente no estaría bien tampoco porque no estoy calculando nada, si no estoy obteniendo eh, el monto de descuento que se aplica a cada uno. Así que sí, sí, podrían ser dos interfaces diferentes. Bueno, seguimos con este otro ejemplo, en el que es una clase que hace seguimiento de un delivery que tiene como único atributo etapa. Y bueno, un delivery, sea de comida o un envío de un paquete, tiene distintas etapas, ¿no?, de distribución. Open close, puede ser que sea. Claro, sí. Creo que está claro por qué. Porque, digamos, bueno, este ejemplo en realidad está sacado de un ejemplo de patrones. Ustedes van a ver un patrón que se llama state, que bueno, es, digamos, un patrón en el que se manejan el flujo entre cambios de distintos estados de un objeto, que sería lo que aplica acá. Ese patrón state me deja también agregar estados indefinidamente sin tener que modificar el código. Pero bueno, sí, es que nombro este patrón porque la solución sería que etapa fuera una clase, y bueno, eso es en lo que se basa el patrón state, una clase de estado o una interfaz de estado. Este es un poco más complicado. Acá tenemos una clase casa con una estación meteorológica.
bueno, hay varias cosas acá. Tenemos El get temp helper está medio al pedo, ¿no? En este caso. el getTempHelper está medio al pedo, ¿por qué? Porque creo que realmente no lo necesitas, porque ya tenés el get temp. Que ya tiene un termómetro. No, O sea, no son los dos públicos. si se eliminara el getTempHelper, ¿cómo quedaría el código? Ah, no, pero, o sea, está diciendo que las casas se está encargando de decirte la temperatura a un termómetro, pero ya tiene un termómetro, supuestamente. ¿O no? O sea, la casa no tiene un termómetro, sino que lo obtiene de una estación de una weather station. Ahora, getTemp está al pedo, no es getTempHelper, ¿no? O sea, está raro porque tiene la estación, de la estación obtiene el termómetro y después usa el termómetro, se lo pasa al getTempHelper y el getTempHelper te retorna la temperatura del termómetro. Estación debería de devolverte la temperatura directamente. Alguna función que te dice obtener temperatura directamente desde la estación y todo eso que está ahí no debería estar en la casa. claro. Bueno. Sí, eso en un principio, ¿qué principio sería? Ley de Demeter, ¿puede ser? Sí, pero no es la razón de lo que dijo él. Responsabilidad. Claro, o sea, primero single responsibility, porque sí, la casa no tiene por qué acceder a los... O sea, no, hay que descomponerlo, porque la casa no tiene por qué saber que el weather station mide la temperatura con un termómetro y obtener la temperatura de un termómetro. Puede ser también un sensor de temperatura o cualquier cosa. Ahí se está exponiendo otro principio que se está rompiendo. Supongamos que weather station y termómetro son clases concretas. Y bueno, ¿y el polk, por qué? El de Demeter, perdón. Por eso el de mínimo conocimiento sería porque de la estación conseguís el termómetro y del termómetro la temperatura. Sería como un ABC. Claro, sí, es un ABC escondido. Que eso lo vimos hace un rato. Y bueno, o sea, suponiendo que termómetro y weather station son concretas. La D de Solid sería. ¿Cómo? La D de Solid. Ah, la de Solid. No. Ahí va, sí. La inversión de dependencias. Exacto. Esa. Sí, por lo que dije, porque no tengo por qué medir la temperatura con un termómetro. Puede ser con un sensor, con una mano. A lo mejor es menos preciso. Pero sí, en fin, eso. Y bueno, también acá vemos algo de dependencias explícitas que se está rompiendo. Porque casa internamente está accediendo a una clase de termómetro y bueno, además de la clase, o sea, supongamos que weather station se pasa mediante el constructor, pero termómetro no. Digamos, al momento de instanciar la clase no sabemos de la existencia del termómetro y bueno, eso genera, digamos, acoplamiento que sería evitable. ¿Alguna duda sobre algo de este? Porque nombramos 4 principios. Tipo, el principal sería la S, ¿no? El de la única responsabilidad. Sí, el de la única responsabilidad y el del mínimo conocimiento. Porque lo otro lo dijimos asumiendo, ¿no? Que si bien dijimos que está mal, bueno,
Si ustedes ponen en el parcial, mira, estoy asumiendo que estas dos clases son concretas y por eso se rompe esto y esto, ese análisis significa, o sea, nos da a entender que entienden y obviamente que suma. Bueno, ejemplo 6, creo. Tenemos una clase generador de reportes que tiene dos métodos: generar reporte Excel y generar reporte Google Sheets. Para empezar, Excel y Google Sheets, ¿qué son? O sea, sí, son dos aplicaciones, dos programas. Sí. Es el ejemplo que vimos del cajero. O sea, deberíamos tener varias interfaces distintas, una para Excel y otra para Google Sheets. Una para Excel y una para Google Sheets. Claro, en lugar de tener una llave inglesa que hace todo, tener solamente varias interfaces más chicas que se encarguen de eso. Sí, ahora Val, que levantó la mano, se me ocurre que no necesariamente necesitamos interfaces distintas para este caso, pero un generador de reportes debería tener una funcionalidad más general y a lo mejor sí podría tener distintas interfaces para generar reportes de distintos tipos de documentos. Pero lo que quería decir es que estos dos tipos de documentos son el mismo, ¿no? Porque los dos manejan el mismo tipo de documentos. XLSX o CSV. ¿Quién levantó la mano? No, era para decir eso, que se está repitiendo el código. Sí, claro, también está recontra repetido el código. ¿Puede ser open close también? Porque por cada tipo de archivo tenés que crear otra función. Claro, también sí, estarías modificando el código base de generador de reportes. Pero lo que yo quería, a donde quería llegar era que igual me parece que fuiste el primero en nombrar un principio, así que sí, era open close. A lo que quería llegar era que deberíamos tener una interfaz encargada de generar reportes sobre planilla de cálculo, ¿no? Excel y Google Sheets son planilla de cálculo. Y ¿cómo evitaría, digamos, repetir este código, digamos? Una única función podría ser llamada generar reporte, que toma una hoja de cálculo, el texto y la metadata y que la instancia y que le agrega la metadata y la guarde. Claro. Sí, no necesariamente que la instancia, sino también podríamos estar pasándole por parámetro una interfaz hoja de cálculo que esté implementada por Excel y que esté implementada por Google Sheet y que compartan esos métodos, cosa que no importa qué implementación de planilla de cálculo le esté pasando, siga funcionando de la misma manera. Y lo mismo si el día de mañana quiero generar reporte de documento, le puedo estar pasando una implementación de documento que sea Google Docs y otra que sea Word, y también lo mismo, debería funcionar igual. Así que bueno, sí, esto era open close. Después, clase usuario, que tiene varios métodos. Guardar, enviar email bienvenida, cambiar password y delete. Viola el del principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque hace muchas cosas. Debería dedicarse a una cosa sola, como, qué sé yo, enviar mail de bienvenida.
Eh, claro, pero si vos lo pensás, vos cuando te registrás a un lugar, ¿te mandás a vos mismo el mail de bienvenida? Claro, no. Eh, de todos esos métodos, lo único que hace un usuario creo que es cambiar contraseña. Claro, sí, es verdad. Eh, y bueno, vieron las descripciones de los métodos, hablan de operaciones de guardado y eliminación de una base de datos. Eh, Claramente un usuario, desde un nivel más alto, no tiene por qué saber cómo es almacenado ni nada por el estilo. ¿Qué podríamos hacer con esto? Crear una clase de base de datos, por ejemplo. Claro, sí, una clase de base de datos que ahí podrían irse los métodos guardar y delete. Y bueno, para el mail también, digamos, puede haber otra clase, por ejemplo, email service. Por eso. Es lo mejor dividir las responsabilidades porque después si yo voy a querer extender la clase usuario con distintas cosas, imagínense que es una aplicación estilo Facebook, que el usuario empieza a postear, a likear, todas esas cosas seguían estando dentro del dominio de un usuario, ¿no? Pero bueno, después likear y eliminar de una base de datos no tiene nada que ver. Así que bien. Y por último, y con ya se van a poder ir. Bueno, acá tenemos. Mira, justo tenemos lo que habías propuesto de un usuario que tiene acceso a una base de datos. Pero bueno, acá hay un problema, ¿no? El diseño es un poco raro. Sí. Capaz habría que haber otra entidad que maneje al usuario y la base de datos. Y que el usuario no tenga que saber de la existencia de una base de datos. Claro, sí, me gusta eso de una entidad intermediaria. ¿Cómo podría ser? Plataforma, capaz. Claro, sí, plataforma o bueno, puede ser un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Que vaya, no sé, que la aplicación interactúe con el sistema y le vaya pasando usuarios, ¿no? Se creó este nuevo usuario, te paso sus datos de registro y que el sistema de gestión, digamos, se encarga de guardar dentro de la base de datos. ¿Cuál es el Sería el principio que viola? principio de... Ah, sí, casi me olvidé. Dale, Gracias. dale. El de única responsabilidad, ¿no sería? Sí, por lo que dijimos, sí. Es medio discutible porque así como está el usuario solo se sabe guardar, entonces tiene una única responsabilidad. No te gusta la responsabilidad, no te parece que debería saberlo el usuario, pero tiene una única responsabilidad. Ahí es cuando yo digo, ojo, y piénsenlo siempre, cuando el ejercicio te dice identificar qué principio viola y cómo lo arreglan, no lo piensen de abajo para arriba, no lo piensen primero cómo lo arreglamos y después vemos qué principio le pongo. Porque están cuestionando el modelo de dominio, esto de decir, che, no me gusta que el usuario tenga que guardar cosas en la base de datos. Está bien, suena lógico, es una opinión válida. Pero si eso no viola ningún principio, bueno, es así el código. Este usuario está hecho para guardarse en la base de datos. ¿Se entiende? No podemos cuestionar el dominio del problema y decir, tipo, no, para mí está mal que el usuario sepa guardar. Si no tiene otra cosa, salvo que pregunten y, no sé, pregunten, que de hecho es totalmente válido, pregunten, che, usuario, ¿hay más código o esto es todo? Pueden hacerlo. Pero primero tengo que ver cuál es el principio que viola. El de dependencia explícita, ¿no sería entonces? Es que ese te va a violar todos. Ese lo va a, siempre se va a violar.
solo porque haces new bases de datos. Hmm. Pasa que igual tenés una pista porque para mí, al menos como yo lo veo, este no lo había visto, hay uno muy relacionado que es bastante más fuerte. Pero está muy relacionado ese que dijiste vos. La base de datos está conociendo al usuario. O peor, el usuario conoce la base de datos. Ambos se están conociendo entre sí. Claro, ¿y cómo se llamaba ese? ¿Principio de mínimo conocimiento? No, es el último que vimos. La D. Ah, La D. Exactamente. Inversión de dependencias. Eso de ese. Están dependiendo de clases concretas. Entonces, ¿por qué me gusta en este caso particular? Y por qué no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tipo usuarios con base de datos a priori, qué sé yo. Entonces, si podrían cambiar la base de datos, o sea, si cambian la base de datos se les rompe el usuario. Entonces, qué sé yo, quizás podrían tener algo más genérico. Tipo que el usuario tenga una base de datos genérica, una interfaz, ¿no? Y ya esta base de datos es una implementación, no sé, algo así. Podría ser. ¿Vos, Jero, cuál habías visto? No, ese mismo. Va. Me parece a mí raro que una base de datos solo pueda guardar usuarios. En todo caso sería una base de datos de usuarios. Alguien levantó la mano. Tipo, acá suponemos que aplica el de dependencia inversa porque... Inversión de dependencias. Inversión de dependencia porque... Ya que base de datos es un nombre, digamos, bastante amplio. Tipo, será Sí, porque... o sea, porque lo es viola. Tipo, tendría que ser algo abstracto, no una base de datos solamente. No, va a ser una base de datos, pero la idea es que sea una abstracción de una base de datos, no la implementación de la base de datos. Que sea una interfaz, por ejemplo. Entonces vos, si el día de mañana en lugar de base de datos es archivo de texto, no es relevante. El usuario hace guardar, o sea, esa interfaz punto guardar y ya está, el archivo de texto se lo resolverá como lo hace. Claro, eso se me ocurrió. O sea, lo que el usuario necesita es un mecanismo de persistencia de sus datos. Entonces, si hubiera una abstracción de lo que es un mecanismo de persistencia, le implemente una base de datos, le implemente un archivo, debería ser lo mismo. Yo debería poder intercambiarlos. Entonces tendría que haber una clase abstracta guardador de datos y el usuario tendría que usar eso. Claro, en vez de base de datos, puede ser bolsa de datos. Sí, o hay veces que se nombra de otra forma si se deja base de datos para la interfaz y que la clase real se llame base de datos implementación. Cuando es así única, qué sé yo. y uno no Cuando podría este es tan difícil. Por eso, porque base de datos ya sería como el nombre abstracto ya de por sí. Sí. Uno no podría directamente sacar el public void guardar de usuario y listo. Pero es que el usuario se sabe guardar, es su responsabilidad. Si se lo eliminan, no hace nada. Claro. Ahí es cuando yo digo, cuidado con no cuestionar el dominio, por más que no estemos de acuerdo y nos choque. Salvo que nos digan que el usuario hace más cosas o vemos más código del usuario, con lo que sabemos ahí, nada, un usuario se sabe guardar, o sea, no tenemos mucho más. Nuestro dominio es que el usuario tiene que guardar. No sé, si tuviéramos más, podríamos apuntar, no sé. Bueno, el ISCOM no, porque no hay herencia, pero Single Responsibility, digo, podemos apuntar a otros. Tipo, tendría más sentido entonces en este ejemplo que en vez de llamarse base de datos se llamase, no sé, SQL y ahí habría No, que SQL crear... es más específico, de hecho. Por eso tendría que ser algo específico y ahí habría que crear la clase abstracta base de datos. Claro. Sí, bueno, acá también hay un problema gravísimo de composición, porque si la base de datos guarda usuarios y el usuario tiene una base de datos, hay una circularidad ahí que... Cada usuario va a tener su propia base de datos con él solo adentro. Claro. O sea, idealmente, si el usuario
cambia algún dato suyo, tendría que notificar, digamos, mandar un mensaje de alguna manera a, por ejemplo, la entidad intermedia de la que estábamos hablando, y que esa entidad intermedia se encargue de actualizar los datos en la base de datos. Porque si no, si el usuario tuviera un método cambiar mail, cambiar contraseña, cambiar nombre, y que cada uno de esos métodos llame en la última línea a guardar, sería nada. O sea, rompería con esta circularidad. Pero bueno, esto, si esta es la última. ¿Quedó una duda, algún ejemplo? Hay Sí, ejercicios de parciales en el. ¿Cómo se llama? Lo chequeo igual ahora mismo. Pero en la página. en la página. Profe, cuando viste que en un momento dijimos como que la abstracción daba mal, el que se rompía el disco, ¿cómo haces para arreglar eso? Sí, acá. Sí, ¿cómo haces para arreglar el que se rompa el del disco? A ver, vamos a... Pará, ¿tengo abierto o no? Ahí va. Por eso, porque también en este ejercicio del cupón del descuento, uno pensaría que la membresía parece un cupón de descuento, pero no es un cupón de descuento. Veamos. O al menos, tipo, que parece un cupón de artículo, pero no es un cupón de artículo. Eh, aplicador de descuento. Está bien. A ver acá. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo que cómo resolver esto. Ahora, para empezar, íbamos a cortar esta herencia, ¿no? Porque estábamos diciendo que no hace, digamos, esta clase hija no hace honor al contrato, digamos, que expone el padre, ¿no? Porque el padre le da un atributo que no usa y demás, y hace un override a la única función que tiene. Entonces, bueno, este override tampoco va. Acá entonces terminamos teniendo dos clases distintas, cupón descuento de cliente y cupón descuento. Y habíamos dicho de hacer una interfaz cupón, que a lo mejor esta en vez de cupón descuento de cliente, podemos decirle cupón membresía. Que tuviera un método calcular descuento. Pero dijimos también que calcular descuento no usa ninguno de los... en el caso del cupón de membresía no usa ninguno de los parámetros. Entonces también no sería lo más correcto. Pero lo que sí sabemos es que eventualmente al aplicador de descuento le tiene que pasar un objeto de cualquier tipo y tiene que poder gestionar cuál es el descuento que se tiene que aplicar. Entonces, a ver, vamos a ver este cupón descuento porcentaje, cupón descuento membresía. Claro, ¿No sería capaz que el aplicador de descuentos tendría que aplicar los descuentos y que los cupones solamente tendrán que devolver el porcentaje del artículo en el que están siendo aplicados? Tipo, el de la membresía siempre te devuelve el mismo cupón, el mismo descuento, y en cambio el otro te devuelve un porcentaje. Tipo, como me refiero a que no se tendría que iterar sobre artículos, sino sobre un artículo específico cada cupón. Claro, pero el tema acá es que la lógica del cupón de descuento de membresía
no le importa ni la cantidad de artículos ni el precio de los artículos, sino que este descuento es fijo. Para esa parte de la membresía toma un cliente y el otro no. Tipo, son totalmente diferentes al final. Claro, por eso yo había dicho que esto más que calcular era obtener descuento, porque no estoy calculando nada. Y bueno, por ejemplo, si yo le saco estos parámetros, ahí tendría un poco más de sentido, ¿no? Pero el problema es cómo yo lo meto acá. Preguntar de qué tipo es cada uno, obviamente no es válido. Fede, ¿tenés alguna sugerencia? A ver, este era más difícil, a ver. Aplicar descuentos, como me decía, a mí me gustaba cuando... Ah, está. Tenemos los dos deberían tener esa interfaz. Nada, y el aplicador de descuentos, ahí tenés... Claro, porque reciben diferentes atributos. Claro. O sea, uno tiene artículos y tope de descuento. Y no, para mí, el cliente debería tener los artículos, el tope de descuento y la membresía. ¿Se entiende? Entonces le pasas el cliente. O sea, te haces una clase nueva cliente que tenga estos datos y te Claro. pasas el cliente. Es una manera un poquito elegante. ¿Qué pasa? No va a tener comportamiento cliente inicialmente, o quizás sí, no lo sé. Va a tener, ¿no? Manejar estos datos nuevos. Pero sale de ahí. ¿Se entiende? Sí. Esta sintaxis está mal, ¿no? Sí, está mal. Ahí va. Entonces un cliente va a tener artículos, va a tener un tope de descuento. Y una membresía. Ahí está. Public int. Entonces, en base a esto, a que el cliente tenga sus artículos, sí, supongamos que el cliente está en un supermercado y va agarrando distintos artículos. Igual me sigue resultando raro también este modelo. Por eso, igual sería raro porque en uno obtenés un descuento por tu membresía y en otro calculás el descuento de un producto, de un artículo, con un tope de descuento. Como que son totalmente diferentes. Sí. Si no, Fede, la otra alternativa que se me ocurría era hacerlo por method dispatch. Pero no sé qué tan orientado a objetos será. No, eso está mal, eso está mal. Ok. Es verdad. No, pero ¿por qué está mal esto? Hiciste cliente y que los... Pero es que todos tienen que recibir... Todos los descuentos reciben cliente. El de porcentaje recibe cliente. El de obtener descuento. O sea, los dos tienen que calcular descuento. Sí, ya Claro. ya entendí. Ahí Y va. los dos tienen que tener el mismo método. O sea, es una forma. Claro. Los dos reciben cliente. Ahí va.
Claro, sí, ahí está, y este cupón descuento va a tener calcular descuento cliente, y ahí está, claro. Y esto también va a recibir, aplicar un cupón descuento a un cliente. Bien. Claro, bien, y ahí queda. Es discutible si el tope de descuento es por cliente o por... Es que en realidad sí, no, estaría bien un tope de descuento por cliente porque uno cuando va... Claro, esto no va. Porque claro, o sea, hay promociones que son acumulables, promociones que no lo son. O el cliente puede tener un tope de descuento mensual en total. Entonces podríamos estar chequeando que no se exceda el tope mensual. Pero esto quedaría así. Igual le faltan algunos retoques como que, bueno, estos accesos a atributos estarían rompiendo el encapsulamiento. Si les parece, puedo terminar de pulir el ejemplo y lo mando por Slack. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Viste cuando estábamos en la última línea? Que lo de la escalabilidad que estábamos hablando, que dice si la membresía es igual a Platinum, ¿no? sí. ¿Hasta qué punto vale la pena hacer que, qué sé yo, la membresía sea una clase y que, nada, te devuelva el descuento que hace a que sea un string? Tipo, ¿cuándo vale la pena que sea un string y cuándo que sea una clase si la clase solo va a tener el atributo, tipo la membresía que es? No sé si me Por explico. eso, sí, por eso, porque eso también sería open close, la membresía. Claro. Sí, es verdad que sería open close. Ahí hay que ver si hay distintos descuentos por membresía. En ese caso, sí, membresía pasaría a ser una clase, ¿no? Y que la clase membresía extienda. Claro, en vez de acá en membresía, si es Platinum, sería membresía punto obtener descuento, por ejemplo. Y que cada implementación de membresía tenga un descuento. Que esto tranquilamente puede ser una interfaz membresía con método obtener descuento. Y por ejemplo yo puedo tener la clase Platinum que devuelva. Acá me faltó. Acá me está faltando lo importante en todos lados. Que estas se extienden a cupón descuento. Implement sería. Implement. Porque Sí. Ahí va. otra cosa, ahí no sería tipo ahí en calcular descuento de la membresía no rompería el principio de conocimiento ya que harías un ABC. Sí. Tipo cada cliente tendrá que obtener descuento de membresía capaz. Claro, porque acá se debería empezar por obtener membresía y obtener descuento. Entonces, sí. Sí, en todo caso el cliente debería tener un método que sea obtener descuento membresía. A mí algo que se me está ocurriendo ahora es que si los descuentos por las membresías son fijos, entonces la membresía podría darte el descuento y el aplicador de descuentos solamente recibiría los descuentos, no importa de dónde venga. O sea, el descuento. En lugar de recibir un cupón descuento, recibiría un descuento y ya. No sé si
Está muy en el aire mi idea, pero No, entiendo, decís que reciba directamente el monto a descontar. exactamente. Claro, sí, pero eso también viola un poco la dinámica que, por ejemplo, no sé, yo voy a un supermercado y le digo en el ticket, mira, tengo este cupón de descuento Ujú. y, digamos, lo ingresan y lo aplican sobre el monto a pagar. No es que yo de antemano te voy a decir, mira, tengo 3.500 pesos de descuento. Eh, aunque uno lo calcule en la cabeza, pero... eh, siguiendo esto, claro, o sea, la clase Platinum que implementa membresía. Pero a ver, digamos, es también un poco overkill. Esto sí, porque si solo voy a estar pasando un número, a lo mejor yo podría tener otra, digamos, otra, otra clase, ¿no? Que sea el gestor de membresías, ¿no? En el que yo tenga como atributo un map de las membresías, ¿no? Que esto sería al revés en realidad. Sería membresía integer. Que yo diga dame, y acá por ejemplo que sea un string, ¿no? Que esto vuelva a ser string. Que yo interactúe con el gestor de membresías y le diga dame la membresía get descuento membresía tal y que me devuelva el dis.membresías.b membresía, ¿no? Porque también lo mismo, o sea, bueno, acá get, creo que es lo que acabo de borrar. Acá, bueno, otra alternativa, porque la verdad es que tener clases que solo devuelvan un entero y es como un poco un sobremodelado, cuando yo tengo, digamos, estructuras que me pueden ayudar a guardar esa información y a obtenerla sin necesidad bueno, de modificar el código. Pero bueno, ya por la hora me parece que vamos a redondear. Y bueno, sí voy a terminar de darle una vueltita más a esto y después lo mando. Voy a ir cortando la grabación.